Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Mercado por expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, Claudia. Hoy nos acompaña el ingeniero Patricio Castro. Él es ex economista principal del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, responsable del área de aduana, impuestos y comercio exterior para América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. No es una casualidad, Patricio, que te hayamos invitado hoy, te imaginarás. Todavía, si bien siempre es un placer tenerte, bueno, y no va a ser siempre el único motivo. Eso esperaba escuchar. Porque está la misión acá, está muy claro. La misión del fondo en su segunda venida ¿no? ¿Segunda del año. Segunda sí, del año, sí, ahí está. Y creo que cuando vino la vez anterior, creo que también hicimos contigo el análisis. Hicimos una nota, sí, era la primera revisión del año. Correcto, y bueno, este programa tiene revisiones trimestrales. Sí, ahí está. Pasaron 3 meses. Entonces, desde ya nos interesa, primero, con la experiencia tuya, tantos años ahí en el fondo y conociendo cómo se manejan estas misiones, ¿qué es esperable cuando termine la misión que pueda llegar, con qué conclusiones puede finalizar esta visita? Bueno, podríamos repetir el programa de la vez pasada y no cambiaría mucho. Digamos, yo no veo ningún escollo en la revisión del programa, en el sentido de que, vale lo que venía diciendo la otra vez, en general el gobierno argentino viene sobrecumpliendo las metas del programa del fondo, por lo menos las metas fiscales. Las metas monetarias es otra cosa, pero además es más difícil de medir. En todo caso, también lo hemos dicho, creo, pero lo repito, el programa con el fondo es un programa fiscal con un componente monetario que se incorporó en la primera revisión que se hizo después que el programa original tuvo que ampliarse, pero no es un programa económico, ni lo quiere ser, es un programa fiscal bastante fuerte con un componente monetario que también se fue reforzando, digámoslo así, y en las metas fiscales él se está sobrecumpliendo en la forma en que se miden las metas, ¿no? Después hay toda clase de interpretaciones acerca de si el déficit cero, si se mide por abajo de la línea, por arriba de la línea, si los intereses de la deuda se van a computar o no se van a computar, pero eso es más bien técnico. Eso es técnico. En lo concreto y en las metas con el fondo se viene sobrecumpliendo, esta mes también se sobrecumplió, no veo mayores problemas. Esto implicaría que el desembolso posterior que debe ocurrir tampoco tendría va a llegar sin conflicto. Tendría que llegar sin problemas. Va a llegar. Esto sigue una serie de pasos. La misión termina a fines de la semana que viene, sí. Mediados de la semana que viene. Es una misión más corta esta. Se vuelve a... Porque además estamos casi sobre junio, claro, casi sobre el verano se boreal, todo se corta, así que hay que hacerlo. Y hay una serie de pasos que requieren varios tiempos y estos se quieren mandar al directorio ejecutivo rápidamente para que salga el desembolso sin mayores problemas. Entonces, por eso de hacer la misión corta. Patricio, sí, es verdad, esta cuestión de las metas fiscales, hay un gran esfuerzo realmente por parte del Poder Ejecutivo, incluso se ha impuesto la tasa, se ha aumentado la tasa de estadística para las importaciones, lo cual es todo un revuelo en nuestro sector, aumentando aún más los costos. El costo argentino. Exactamente, eso por un lado. Por el otro lado, digamos,
La incertidumbre en el destino político de la Argentina con posterioridad a las elecciones se acentúa. Y en este sentido, a través de los medios, se ha planteado esta cuestión de si con el fondo se podrá o no renegociar la deuda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿El fondo ha sido contundente en su respuesta? ¿O es algo que se puede rever en el tiempo? ¿Vos qué pensás? Pero es que la respuesta que Porque dieron dicen que es una respuesta de libro. Estas cosas se discuten cuando llega el momento que son necesarias discutirlas. Por el momento no hay ninguna razón para discutir una renegociación de los pagos porque y los dicen plazos. Que este es el momento de renegociarla, se dice, por la buena relación que existe Bueno, entre... Eso es un argumento político. Es un argumento momento, político. No después. Yo estoy hablando desde el punto de vista técnico, que es lo que maneja el staff del fondo. El staff se maneja técnicamente. Técnicamente, de hecho, un programa que todavía tiene fondos para desembolsar, mal puede uno pedir renegociar el repago un año y medio después del último desembolso. Sin embargo, digamos, no se dice que es solo técnicamente, sino que tiene que ver con una relación personal que tiene el presidente con el presidente argentino, con Trump, y que bueno, que eso va ayudando, o sea, como que hay una cuestión política en el medio que podría ayudar a la renegociación, ¿no? En estos momentos, que quizás en el tiempo futuro no se dé. Claro. Eso es lo que se está planteando. Eso lo plantea un candidato, que es Labaña, que viene insistiendo con este tema de que Argentina nunca ha tenido en su presidencia alguien que tenga un vínculo tan fluido como el que hay entre Macri y Trump, y que además ha dado manifestaciones de este vínculo. Uno, conseguir que el fondo diera un monto, el más elevado en su historia, para un stand-by. Algunos dicen inclusive hasta forzando algunos indicadores internos de manuales del fondo para poder llegar a esa cifra. Segundo, que en otras condiciones jamás se hubiera podido llegar a ese monto. Y la segunda manifestación más cercana es la forma que a través de un telefonazo entre ambos presidentes habría habido una influencia importante sobre el representante de Estados Unidos en el fondo, para cambiar estas reglas de juego últimas, las acordadas, en términos de ni piso ni techo, y la utilización de las reservas del Banco Central para intervenir evitando las fluctuaciones del tipo de cambio. Bien. Desde esa perspectiva. Con esa perspectiva me estás ratificando lo que acabo de decir. Cuando se fijó la banda y todos... Y acá lo criticamos. Sí, claro, sí, claro. No solamente cuando vine en enero, sino el año pasado. Sí. Cuando se fijó la banda, y uno decía, esa banda tan ancha y todo. Y, ¿no? ¿Qué significa? Y como antes habíamos criticado, operar con metas de inflación para una economía como la Argentina no va a funcionar porque hace falta una madurez institucional en una serie de estadios del Estado que la Argentina no tiene para operar con metas de inflación. Bueno, teníamos razón, pero eso no quiero decir cuándo tuvimos razón por todo, sino que con esto también se decía, no, esto es lo que se fijó y está en el programa y es inflexible hasta que hizo falta. Entonces, cuando hizo falta se cambió. Claro. Lo que te digo, en el mismo contexto, es que esta eventual presunta hipotética necesidad de refinanciar los pagos está en un futuro, porque hoy por hoy los números no indican que sea impagable o que haya que renegociarlos o nada. Las proyecciones que se hacen técnicamente dan que es pagable con dificultad y suponiendo que se cumplan las hipótesis de crecimiento a partir del año que viene, baja de la inflación y todas las hipótesis que están formuladas en el programa. Entonces, está todo muy bien, pero además... Y si vamos a hacer una especulación política, como especulando políticamente, a mí personalmente me parece muy poco probable que el presidente Macri vaya a llamar a su amigo Trump para pedirle algo de lo que es nebuloso y de lo que no debe estar convencido. Claro, claro. Sí, es real eso. Ahora, cuando llegue el momento, y el momento que llegará...
estamos hablando de vencimientos que son a partir 21, del 21. segundo trimestre de 2021. Así es, así es. Para Argentina es el... Era geológicas adelante Claro, para la Argentina. Claro, Sí. claro, eso es verdad, eso es verdad. Entonces, bueno, Sí. creo que te contesté. Sí, digamos, la cuestión de la meta inflacionaria, es decir, que tiene el gobierno nunca se cumple, o sea, realmente... no, La de por crecimiento H o por- tampoco. Exactamente. Digamos, parte del condicionamiento o esta suerte de acuerdo que hubo con el Fondo Monetario Internacional, en cuanto tuvo que ver con alcanzar estas metas y cómo se está influenciando ahora en su relación con el fondo. Bueno, Y también la otra pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿cuál es la situación de Christine Lagarde? Porque se dice que está siguiendo muy palmo a palmo todo lo que está sucediendo y que un poco su suerte también está comprometida en la suerte del avance de este de cómo anda el gobierno, programa acá. de cómo en el cumplimiento de las metas fijadas. Vamos por partes. Sí. En respuesta a lo primero, no, en el programa nunca hubo una meta de inflación, había un objetivo, pero la meta dura es la meta del fiscal. Ajá. No había una meta dura de inflación, había una tendencia, un objetivo, estaba todo redactado de manera más o menos lo suficientemente condicional. flexible, Así es. diríamos, en la carta de intención como para que no fuera exigible la aspiración del programa y del gobierno era quebrar la tendencia de la inflación creciente. Aleluya, parece que con el anuncio de 3.4, por lo menos, Se quebró la tendencia. el lenguaje ingenieril, cambió el signo de la derivada. Sí, señor, cambió el signo de la derivada. Digamos así. Sí. Pasamos de un 57,5% anualizado a un 55%. Lejos estamos de corchar. jactarnos, pero por lo menos cambió la tendencia. Así es. Y si todo parece indicar que si no hay ningún exabrupto con el precio internacional del petróleo, Ujú. que podría haber, sí, porque lo de Sí, sí. Venezuela puede tener incidencia en eso. Y lo dirán también. Y lo de Venezuela e Irán. Así Entonces, es. si de pronto el precio del petróleo se mantiene dentro de una franja razonablemente alrededor de lo que está ahora y no salta por encima de los 100 Sí. dólares el barril, el Brent, toda la parafernalia, en un contexto así parece razonable pensar que no va a haber más grandes aumentos que afecten a la inflación interna, porque los aumentos de la nafta son los detonantes básicos, porque eso se traslada inmediatamente. Aquí, una de las discusiones más difíciles de mantener a veces a nivel del staff del fondo es identificar la particularidad de la economía argentina, donde la inflación no es un fenómeno monetario exclusivamente. La inflación argentina es un fenómeno estructural. Ellos lo miran de la solo como economía. monetario. Bueno, pero es que No, te pregunto, es una pregunta. Es que la visión Del mundo ortodoxa es así. del mundo Sí, es así. claro, La claro, no inflación solo del fondo. hace mucho tiempo que la mayor parte de las tendencias económicas dicen la inflación es un fenómeno monetario y se maneja con esto y con otro. En general, en la mayor parte de los casos donde se ha visto así, ha funcionado. De hecho, uno mira, la inflación en el mundo tiende Está a caer, controlada. tiende a bajar, Sin está duda, controlada. sin duda. Más allá de algunos países Por exóticos, supuesto. Sudán por su guerra civil y qué sé yo, Venezuela por Venezuela, Y nosotros. nosotros porque es estructural y porque se la ha venido atendiendo desde hace tiempo. Primero, se ignoró. El gobierno anterior, Ignoró. Es verdad. digámoslo No así, era una prioridad. No era una prioridad la De ninguna inflación. manera. Entonces, si un poco de inflación no le hace mal a nadie, mientras se fomente el crecimiento de la economía, el consumo interno y todo. Así Bien. es. Y era una lectura que llegó hasta donde llegó. Después, este gobierno sí trató de a manejar la inflación con las metas monetarias. Primero, cuando era presidente del Banco Central, Sturzenegger, él aplicaba metas de inflación, inflation targeting, que es, ya en el fondo está un poco más
decaída. Antes era el mantra, Claro, ahora, claro. bueno, se ve con más flexibilidad, entre otras cosas porque se ha visto que en ¿Qué es lo Argentina, que por pasaba? ejemplo, no ha funcionado como debiera porque no todas las economías son iguales. Pero es eso. Y ahora las metas monetarias que se están fijando buscan reducir la inflación a un costo fenomenal para la economía Y real. claro. Y no hablemos del aumento a la tasa de estadísticas, Sí. que es típico, me parece, de una redacción de laboratorio por alguien que no entiende el funcionamiento de la incidencia de un impuesto como ese en la economía real y en la cadena productiva del país, y lo que significa para la exportación. Nosotros acá Sí, casi además- lo hemos calificado como mala praxis. Sí, además Rayando con los la mala praxis. considerando se confunde el sentido de, digamos, de la tasa, porque el sentido de la tasa no tiene que ser de carácter recaudatorio, sino que tiene que ser en función del servicio prestado, y eso es lo que se está. O sea que hasta eso está. Bueno, está distorsionado. está De hecho, uno distorsionado pudiera... jurídicamente también. Jurídicamente, esto Y casi es económicamente. hasta inconstitucional, porque una tasa estadística no puede aumentarse así sin una sin justificación acerca de la contraprestación que se da por esa tasa. Exactamente, tiene que ver Esto con- fue estrictamente recaudatorio. Sí. Debe ser, me imagino, una de las razones por la que se dio marcha atrás con esta medida. Pero más profunda, más me preocupa, si se quiere, Sí. que esto, la forma en que esto se gestó, porque lo básico de cualquier programa económico es que un país, una economía que quiere crecer sobre la base de la exportación no puede exportar impuestos. Esto es de cajón, ¿no? Claro, sí. Sí, le faltaba lo de Christine Lagarde, que no se me... Lo de Christine Lagarde. Christine Lagarde, en septiembre, a fines de septiembre, creo que se renueva la presidencia del Banco Central Europeo. Y Draghi ha indicado su vocación de ir retirarse a su casa luego Sí. de un largo periodo. Sí. Y Christine Lagarde quiere candidatearse a eso, precisamente. Ella Bueno, eso es parece lo que se es su decía que vocación. peligraba justamente Bueno, la de suerte aquí a de su septiembre el programa candidatura. argentino no peligra. ¿Cómo? Diría, de aquí a septiembre Ah. no veo que el programa argentino implote. Claro, ahí estaría. Entonces no veo seguiría que... indemne, sí. Y además, supongo, pero esto también es una lectura estrictamente personal, que la flexibilidad que ha demostrado una y otra vez Christine Lagarde frente a los pedidos del amigo Del Trump, norte. del presidente Sí. Macri, para flexibilizar el programa, va a garantizar que tenga un guiño, por lo menos, de los Estados Unidos para... Por supuesto, el Banco Central Europeo es una decisión estrictamente europea. Todos sabemos que los Estados Unidos no tienen arte ni parte en todo Por eso. supuesto. Nada que ver. Este es un año electoral. Que estemos en un programa de stand-by que por supuesto trasciende el actual periodo, ¿no es cierto?, y que se continúa, hace pensar que los integrantes del staff miran ese horizonte hacia adelante. Hay una mirada pragmática de que pase lo que pase electoralmente en la Argentina, el tema se siga manejando igual en términos técnicos, o hay una suerte, diríamos, de mano blanda hacia el actual gobierno que no se mantendría en caso de que cambiara el signo político en el que viene. No. No. No soy, eso tendría que contestártelo Roberto Cardarelli, Sí. pero yo me atrevo a decirte que no, las cosas no funcionan así. Bien. No hay ni mano blanda ni mano más dura por la vocación, porque me guste, me caiga más simpático o antipático uno u otro. Claro. No, el fondo no funciona así, eso sí te lo garantizo. Bien. Me ha tocado estar frente a cada ministro de cada país que... Bien. Sí. Uno tiene que mantener una diplomacia y además mantener una equidistancia. Yo no veo eso como un problema. Si vos es un non-issue. tuvieras que hacer un pronóstico de cómo va a evolucionar esto en términos de 0 a 10, éxito 10, 0, desastre, ¿a qué te jugarías? ¿Qué es el esto? El futuro del plan y el plan aplicado en la Argentina. Es decir, va a dar resultados, se van a lograr los objetivos que se plantearon originariamente.
De 0 a 10, 5. 5. Bien. Los objetivos que se plantearon, no, la inflación se va a lograr a media, se va a lograr un cambio de tendencia en la curva de la inflación, sí, pero es que la vulnerabilidad externa de la economía argentina es altísima. Y es no independiente, no hay programa que te acolchone de eso. Correcto. El fondo a todos los países siempre les recomienda construir colchones en tiempos de bonanza, contracíclicos para protegerse de las vulnerabilidades externas. La Argentina una y otra vez ha desoído esas recomendaciones y no tiene ningún colchón para protegerse de ningún shock externo. Correcto. Ya nos tocaron 2 o 3 shocks externos y por eso estamos como estamos. Es cierto también, te digo 5 en condiciones normales de presión y temperatura, para seguir con la jerga ingenieril. Un shock externo, el petróleo se va a 120, entonces te doy 2. Bien. Bueno, muy bien. Cerramos, Patricio. Muchísimas gracias por haber compartido todos tus conocimientos y tu calificada opinión. Y supongo que dentro de 3 meses me volverán a invitar. Sin duda, cuando vuelva a la próxima misión. Ahí estamos. Fondo. Bueno, nos despedimos, Miguel, hasta nuestro próximo programa y sigan aquí en Canal Metro con más Mercado por Expertos. Muchas gracias.